Bueno, hermano, buenos días. Vamos a orar para colocar este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Quería pedirle el favor a un varón, si quiere orar por esta mañana. Un varón de esos del Señor, que quiera hoy colocar este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Sí, Juan Manuel, ¿está bien? Bueno. Señor, gracias por esta mañana, por las personas que trajiste. Yo te ruego que si alguien viene en camino, llegue bien y podamos aprender mucho en esta mañana. Yo te ruego la ayuda, la gracia de tu Espíritu Santo, que podamos escuchar tu voz, que nos llenes, que nos des atención, que uses mucho a Fer, que le llenes con tu Espíritu y que transforme nuestras vidas. Ayúdanos a entender más, pero sobre todo danos la fuerza para poder poner en práctica lo que aprendamos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, te necesito en esta mañana como cada uno de nosotros, Padre, pidiéndote perdón primeramente y estando agradecidos contigo, mi Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, gracias por traerlos a este lugar. Así que, mi Señor, Espíritu Santo, por favor, hoy habla a nuestras vidas, mi Señor. Sé tú dirigiendo esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo están? No, parece bien, de verdad que no parece. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, eso, qué chévere, un domingo por la mañana, llenos de energía, después de haber descansado, haber dormido. No sé quién no haya dormido en una cama con un colchón, ¿sí? Con frío, o sea, con una cobija, muchos acompañados, otros no, pero sí acompañados por el Señor. Entonces, dispongamos este tiempo. Hemos venido estudiando eclesiología y es por qué razón nosotros en esta iglesia hacemos las cosas, de dónde vienen, por qué las hacemos. Y veamos una frase de que hacemos lo que somos, ¿cierto? Tenemos que ser. Y hoy hay un tema muy especial, continuando, es reyes y sacerdotes. La palabra de Dios nos dice y nos nombra de muchas maneras en la Biblia, ¿cierto? Dice que somos ovejas, que somos sal. Acuérdeme algo más. Que somos luz. ¿Qué más? Embajadores. Luz, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, siervos. Y hay muchas cosas que el Señor dice en su palabra que somos, con relación a nuestra nueva vida, a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y hoy queremos mirar un tema, un término que para muchos de nosotros a veces es desconocido, y es ser reyes y sacerdotes. Y a veces cuando pensamos, y hoy vamos a enfocarnos en lo que es ser sacerdotes, pensamos siempre en otras personas, ¿cierto? Sacerdotes. Túnica blanca, en un púlpito, haciendo rituales y muchas cosas. Pero hoy el Señor quiere mostrarnos por qué Él nos llama a cada uno reyes y sacerdotes. La palabra sacerdote, quiero que la miremos en dos partes, en el griego y en el hebreo. En el griego, me disculpan la lectura, ¿sí? Es hiereus, que quiere decir consagrado, una persona consagrada a una deidad. Y esa palabra proviene del griego hieros, que quiere decir ¿qué? Sagrado. Entonces, en la antigua Grecia, los griegos, o una persona que era consagrada a un dios, a cualquier dios, lo llamaban ¿cómo? Un hiereus. Y era eso, alguien que hacía rituales y sacrificios para cualquier dios, para cualquier deidad, llámese Zeus, y bueno, la cantidad de dioses que ellos adoraban. Pero en el hebreo, la palabra es Cohen. Y los hebreos entendían que sacerdote era alguien que Dios había llamado y designado como sacerdote para ser intermediario entre Dios
y los hombres y entre los hombres y Dios. Y en ese caso ellos entendían que era alguien que venía de la tribu ¿de cuál tribu? De Leví, de los levitas, ¿cierto? Sigamos, Gaby. Entonces, la segunda vez que vemos la palabra sacerdote en la Biblia está en Éxodo 19, del 4 al 6, que dice: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, los rescata, pasan el Mar Rojo y están en esa circunstancia, les dice estas palabras: yo quiero que ustedes sean, ¿qué? Mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces, más adelante instituye el sacerdocio de Aarón, arónico, ¿cierto? Pero es la segunda vez que escuchamos, ya hablamos de la primera vez que vemos la palabra sacerdote en la Biblia. Y entonces, vamos a hablar un poco de cómo Dios instituye el primer sacerdocio sobre esta tierra, y el sacerdocio arónico. En Éxodo 28 está hablando el Señor y le dice a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo, de entre todos los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y Abiú. Aarón y a Nadab y Abiú, que eran los dos hijos que más adelante, ¿qué pasó con ellos? Murieron quemados. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor y le ofrecieron un fuego extraño, un incienso que el Señor no había ordenado. Y dice Deuteronomio 18: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Entonces el Señor establece que haya de las 12 tribus una tribu que le va a servir en el sacerdocio, que es la tribu de ¿qué? De Leví. Por esa razón a esa tribu él no da posesión cuando toman la tierra. Y de esa familia de Leví escoge una familia para que sean ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Y escoge qué familia? La familia de Aarón. Aarón. Y por eso dice el sacerdote arónico, porque Aarón fue el primer sacerdote que Dios instituyó para el pueblo de Israel. ¿Cuáles funciones hacía un sacerdote? Entonces entendemos que un sacerdote es un hombre que Dios eligió para que haga sacrificios, para que le hable al pueblo de Dios, para que interceda ante Dios por los hombres. Entonces, esas funciones que esos sacerdotes tenían era, siguiente Gaby, ofrecer sacrificios, bendecir al pueblo y hacer oraciones por ellos, guardar y proteger los objetos sagrados, interpretar la ley y hacer justicia, mantener la pureza ritual del templo, quemar incienso, enseñar la ley y los mandamientos, realizar ceremonias de purificación e interceder por el pueblo. Estas eran las funciones que Dios le dio a Aarón para que hiciera por el pueblo. ¿Y dónde hacía Aarón eso? Siguiente diapositiva. ¿En dónde? En el santuario, en el tabernáculo. Que muchas veces no logramos entender eso, ¿sí? Esa carpa que Dios le dijo a Moisés que hiciera con unos diseños especiales, ¿cierto? En esa carpa donde le ha dicho que él iba a habitar personalmente, y entonces esa carpa se dividía en tres partes. ¿Recuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran las tres partes. Déjame la carpa, vemos la primera parte es el atrio,
la segunda el lugar santo y el lugar santísimo. Era algo muy especial para los judíos, porque Dios lo había dicho. Y era el lugar donde Dios iba a permanecer y donde el sacerdote iba a consultar a Dios y donde iba a ofrecerle sacrificios y ofrendas por el pecado. En el atrio, que era un patio grande, en el primero, habían dos cosas, que era el altar de bronce y el lavacro. El altar de bronce era el lugar donde se hacían sacrificios. Y el lavacro era el lugar donde se lavaban, ¿qué? Las manos y los pies. Esta era una señal de pureza, no solo física de lavarse las manos y los pies, sino que a ellos les enseñaba que debíamos estar limpios y puros ceremonialmente, pero también espiritualmente para acceder a la presencia de Dios. Y en el altar hacían los sacrificios. Ahí sobre ese altar mataban los animales. En la segunda parte está el lugar santo. Ahí estaba el altar del incienso, que era donde ellos quemaban ese incienso a Dios. Estaba la mesa de los panes de propiciación. Era una mesa donde hacían unos panes, los colocaban ahí como ofrenda a Dios, pero al mismo tiempo al pueblo le recordaban la provisión de Dios, que Dios era bueno con ellos, que los había sacado de Egipto, que los había provisto durante tanto tiempo. Estaba también el candelero, que tenía siete brazos, y ese candelero tenía un significado especial para ellos. Pues primero, reflejaba luz, ¿cierto? Porque prendía las 7 lámparas y tenían que estar prendidas, pero también recordaban la dirección de Cristo. Y también estaba hablando, les decía que un día iba a venir alguien que se llamaba ¿cómo? La luz del mundo, que era Cristo. Entonces eso significaba el candelero. Y estaba el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Y ahí nadie podía pasar. De ese velo nadie podía pasar. El sacerdote llegaba hasta ahí. Pero una sola vez al año el sacerdote podía pasar al lugar santísimo. Y era el día de la expiación. El día donde había unos ritos especiales. El sacerdote se purificaba, se lavaba las manos, los pies, se ponía una ropa limpia, hacía los sacrificios, mataba el becerro y podía entrar una vez al año al lugar santísimo con la sangre de ese animal y la rociaba en el propiciatorio, que era como la tapa del arca del pacto, que era donde estaban las tablas de Moisés, ¿cierto? Y la vara de Aarón después. Y ese sacerdote podía entrar una sola vez al año. ¿Usted se imagina a ese sacerdote si entraba y no estaba purificado? ¿Qué le pasaba? La tradición dice que él entraba con una campanita y con una cuerda, porque nadie podía entrar. Imagínense que nosotros fuéramos a entrar a un lugar así. ¿Será que entrábamos confiados? Yo no sé qué haríamos. Yo oraría como 8 días antes. Estaría orando 24 horas, porque tenía que estar ceremonialmente puro y realmente estar arrepentido de sus pecados. Entonces el sacerdote entraba una vez al año a decirle: Señor, perdona al pueblo, perdona a este pueblo que es inmundo de labios y todo lo que conocemos. Y eso era lo que hacía el sacerdote en la antigüedad. En todo el tiempo estaba siempre intercediendo por el pueblo y haciendo sacrificios ofrecidos a Dios. Dice Hebreos 9:6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, y una vez al año, no sin sangre, entraba para hacer sacrificios por todos los pecados. Imagínese que usted no podía ir allá. Lo máximo que podía entrar era ¿a dónde? Al atrio, al patio, a que hicieran los sacrificios por usted. Pero no teníamos acceso. Solamente los descendientes de la tribu de Leví, en este caso de Aarón, podían ser sacerdotes y podían ingresar allá. Y ese fue el sacerdote de Aarón. Y como él, todos los sacerdotes humanos
fueron débiles y la mayoría fracasaron. Los hijos de Samuel, ¿qué pasó? Fracasaron. Por eso el pueblo pidió un rey, porque los hijos que venían después de Samuel habían pecado y no lo querían. Los hijos de Elí, Dios quitó el sacerdocio de Elí y de su familia, porque Elí, como papá, nunca les enseñó. Y así miramos los sacerdotes. El que mató a Jesús, Caifás, ese es un sacerdote que Dios instituyó, pero para hombres con pasiones como nosotros. Y entonces viene otro sacerdote, Melquisedec, que es la primera vez que escuchamos sobre sacerdote en la Biblia. Y está en Génesis 12:1. Y empieza primero con Abraham, el llamamiento de Abraham. Dice Génesis 12:1, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serán benditas y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. Imagina ese llamamiento de Dios a Abraham. ¿Y qué tal que te dijera a ti, oiga, voy a bendecir a todo el que te bendiga y maldigo a todo el que te maldiga? Y tal vez muchos diríamos, amén. No, de verdad que no. De verdad que diríamos, no, Señor, no maldigas a nadie por mi culpa. Entonces, Dios llama a Abraham y le dice que le va a hacer una nación grande de él, que bendecirá su nombre, que maldecirá lo que le maldigan. Qué gran promesa hace Dios a Abraham. Y entonces pasa el tiempo, Abraham va, Abraham obedece, y viene un evento que tal vez todos conocemos en Génesis 14. Génesis 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este pasaje como cristianos lo conocemos, pero es un pasaje especial. Está contando primero en Génesis 14 y 13, Abraham y Lot se dividieron porque tenían mucho ganado. Pelearon sus pastores, se dividieron y Lot se fue yendo, poniendo sus ojos hasta llegó a Sodoma y se quedó a vivir en Sodoma. Vinieron 5 reyes, derrotaron a una coalición y se llevaron preso, ¿a quién? A Lot. Y entonces Abraham, con 300 más o menos, una ayuda que tuvo, fue y libertó a Lot y se los trajo todos. Y en medio de eso es que pasa este evento. Cuando él viene de rescatar a Lot, que el rey de Sodoma le dice todo es suyo y Abraham le dice no, yo no quiero nada suyo, para que después no diga yo enriquecí a Abraham. Es una historia hermosa con mucha enseñanza, pero lo especial es que en ese contexto aparece alguien que se llama ¿cómo? Melquisedec. Y dice que ese Melquisedec es rey ¿de qué? De Salem, que es paz, pero de ahí viene Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, ya había un hombre ahí que estaba ejerciendo las funciones de sacerdote, enseñando a los hombres de Dios y siendo mediador. Y dice que lo bendijo y que Abraham le dio los diezmos. Y es extraño porque hay unos diezmos, mirando esta parte, que no vienen instituidos de la ley. Desde antes de la ley había unos diezmos, pero eso es otra cosa. En Hebreos 7:1 nos explica algo de lo que es el sacerdote Melquisedec, porque hasta ahora solo vimos que es rey de Salem y que es sacerdote de Dios. Dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem o rey de paz.
esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y Melquisedec, cada vez que lo estudiamos, es un personaje que uno dice, Señor, ¿de dónde salió? ¿Sí? Los teólogos no se han puesto de acuerdo aquí en decir realmente si era una teofanía, una cristofanía, si era Cristo preencarnado, pero lo que vemos aquí es que es una persona especial, una persona de carne y hueso que sale y se presenta delante de Abraham y dice que es sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. Y dice sin padre y sin madre, sin genealogía. En el original dice apater, ¿sí? Quiere decir que no se le conoce padre ni madre, lo que no quiere decir que no sea humano, solamente que no se le conoce, no se conoce su descendencia. Entonces, algunos dicen que por esa razón era Cristo preencarnado. Pero pues Cristo nace muchos años después de una virgen. Y podríamos quedarnos meditando en esto y no podríamos llegar a una conclusión tal vez. Dice que ni fin de días ni de vida, no conocemos eso. Pero sí dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios, semejante a Cristo. No dice igual ni que era Cristo. Entonces, podemos entender varias cosas y una de ellas es que a Dios no le plació darnos más información. A Dios no le plació. Él pensó que era suficiente decir que Melquisedec tiene una orden sacerdotal eterna, que Dios la dio desde siempre y para siempre, ¿cierto? Otra vez que los hebreos a quienes iba dirigida esa carta de Pablo, que existieron en esa época miles de años, no preguntaron más sobre el tema. Tal vez ellos conocían algo acerca de Melquisedec. Hoy nosotros entendemos que lo que el Señor quería decirnos era el orden trascendente que tiene el sacerdocio de Melquisedec. Porque más adelante vemos el sacerdocio de Cristo que dice que es según el orden de Melquisedec. Aquí Dios está sentando unas bases para un mejor sacerdocio, un sacerdocio eterno, un sacerdocio no de hombres comunes y corrientes que fallamos. Y pasamos al sacerdocio de Cristo. 3 tipos de sacerdocio, ¿cierto? Sacerdocio de Cristo. ¿Por qué Cristo decimos que es sacerdote y sumo sacerdote entendiendo que era Dios hecho hombre y hecho carne con la misión de venir a rescatarnos a nosotros? Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios en su infinito poder y sabiduría estableció que su Hijo viniera un día y ese día pasó. Conocemos la historia de cómo el ángel habla con María, cómo María concibe, queda en embarazo y nace nuestro Señor. Y hay algo especial que dice el Salmo 104:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios estaba estableciendo, estaba profetizando que su hijo sería ¿qué? Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces viene el mejor sacerdocio que podamos ver. Dios mismo hecho hombre, nacido bajo la ley, crece y muere. Resucita, sube a los cielos. Y dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, Dios mismo se encarna, viene, paga por nuestras culpas y se hace nuestro mejor sacerdote. El sacerdote que sí nos puede llevar directamente a Dios, y dice su palabra que estamos sentados en lugares celestiales porque Cristo está sentado en él. Y también dice que intercede, ¿cuándo por nosotros? Viviendo siempre. Siempre Cristo, como sumo sacerdote, como gran sacerdote, está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces Cristo cumplió todas las labores de un sacerdote. Nos habló de Dios. Ofreció sacrificios. ¿Cuántos sacrificios? Uno, una sola vez y para siempre. Cristo nos acerca, nos lleva a lugares celestiales y Cristo intercede por nosotros. El mejor sumo sacerdote que pudiera alguien tener. Y entonces venimos a la parte donde la Biblia establece y nos llama también a nosotros sacerdotes. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros ser sacerdotes? Si para ser sacerdotes, según la orden de Aarón, ¿qué tenemos que ser? ¿Descendientes de quién? De la tribu de Leví y de la familia de Aarón. A ver, levante la mano un aaronita. No, nosotros no somos descendientes de Leví y tal vez no de Aarón. Y hablando de Cristo, ese sacerdote, Cristo no podía ser sacerdote normal, según la orden arónica, porque Cristo venía de la tribu ¿de qué? ¿Quién recuerda? De Judá, ¿cierto? Y el sacerdote arónico vino de la tribu de Leví. Pero entonces nosotros, el sacerdocio de todos los santos, dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Cristo nos ofrece la salvación, muere en la cruz por nosotros y nosotros aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento la Biblia dice que somos sacerdotes. Sacerdotes y yo pensaba, ¿cómo así? ¿Será que nosotros creemos que somos sacerdotes para Dios hoy? ¿Realmente tú crees que eres un sacerdote o una sacerdote para Dios? En el tiempo del sacerdote arónico, solamente un sacerdote hacía esa labor: interceder por el pueblo, ofrecer sacrificios a Dios, interceder por los demás. Pero Dios está diciendo que hoy, por la obra de Cristo en nuestras vidas, tú y yo somos eso. Entonces, ¿qué significa? Pues que nosotros podemos adorar a Dios, podemos darle alabanza, podemos servirle, permaneciendo en santidad, podemos hacer intercesión por los demás y podemos ofrecer sacrificios. Y entonces viene una gran pregunta para nosotros. ¿Estamos ejerciendo? ¿Creemos eso? ¿Cuánto tiempo intercedes por otras personas? Como sacerdote, que es una de las funciones nuestras, interceder por alguien más. ¿Cuánto tiempo como sacerdote le dedicamos a la oración por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por el esposo de mi hija que acabo de nacer? ¿Cuánto tiempo? Y uno dice, tal vez nunca he pensado
ni me he creído que yo sea un sacerdote de Dios. Que tenga ese privilegio tan grande de poder acceder a la presencia de Dios como lo tenía el sumo sacerdote. La palabra de Dios establece que cuando Cristo resucitó, el velo del templo, ¿qué? Se rasgó. Y entonces, eso nos dice que tenemos acceso directo a Dios. O sea, hermano y hermana, tú y yo tenemos acceso directo a Dios. ¿Se imaginan ese privilegio? Antes solamente una persona lo tenía de esa manera. Pero tú y yo hoy podemos llegar a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. A mí a veces se acercan personas y me dicen, yo quiero que ore por mí, Ferney. ¿Y por qué quieres que ore por ti? No, porque yo creo que Dios lo escucha más. Yo, bueno, gloria a Dios, porque creas eso, pero no es cierto. Dios escucha a todos sus hijos. Lo raro es que a veces Dios le contesta más a unos que a otros, ¿cierto? Sí, pero lo que he pensado es la razón de lo que piden. Si tú pides de acuerdo a lo que Dios tiene establecido, Dios te va a contestar. Pero si tú pides para tus deleites, tus placeres, tus cositas, pues muy seguramente el Señor que conoce tu corazón no lo va a contestar. Alguien decía, Señor, dame $1.000.000. Y te prometo que yo gasto $600,000 en ti, pero me quedo con 400. Y ya con esos 400 estaba haciendo planes. Podemos acercarnos a Dios y ese es uno de los grandes privilegios que tenemos como cristianos. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva, nuestra mente de lo que somos. Hacemos lo que somos. Y si somos cristianos, tú hombre y tú mujer eres un sacerdote del Señor. Cada uno con roles diferentes, como el Señor lo estableció, pero tú puedes interceder, puedes orar, puedes llegar a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿No hace que eso te alegre? Que el Dios de dioses, que el Señor de señores, el que solo con su voz dijo, hágase la luz y se hizo la luz, que ese Dios te escucha. Que el Señor dejó la intercesión y la oración, ese medio espiritual para que tú y yo podamos hablar con Él. Eso es la oración. Dios sabe lo que va a pasar en tu vida y en la mía, pero nosotros no. Por eso es que necesitamos orar. Por eso es que necesitamos depender de Él como cristianos. Y entonces, imagínense que en el mundo 8.140 más o menos millones de personas, no tendría la estadística de cuántos dicen que son cristianos, pero que todos los llamados cristianos lo fuéramos realmente y pudiéramos estar orando por algo. Miren el poder de esa oración. Que estuviéramos uniéndonos para llevar la palabra. No habrían personas que no le hubiera llegado el evangelio. Porque es otra de las razones por las cuales Dios nos hace sacerdotes. Para que llevemos su palabra, para que la prediquemos. El otro día hacía un ejercicio con alguien y yo decía, ¿cuánto llevas de creyente? 3 años. ¿A cuántas personas les has predicado el evangelio? Adivine cuántas me dijo. Ninguna. Entonces, eso me hacía pensar que a veces nosotros creemos que el evangelio solamente lo lleva, o el predicador aquí, o solamente lo lleva y lo ejecuta los del ministerio de evangelismo. Y vemos como la responsabilidad de esas personas. Pero la palabra de Dios nos está mostrando ¿qué? ¿Que somos quién? Todos, cada uno, usted y yo, hermano. Tenemos esa grande responsabilidad de llevar la palabra del Señor, de interceder por las personas, de ofrecer sacrificios. Gracias a Dios ya no son los toros, ni las vacas, ni los carneros. Pero ¿qué sacrificios podemos y debemos ofrecerle al Señor?
Alabanza, sí, uno. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos sacrificios espirituales. Y cuando hablamos de sacrificios, es porque a veces cuestan, ¿cierto? El sacrificio en animal le costaba la vida para representar lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. No es fácil, pero es agradable a Dios. Levantarme a las 6 de la mañana para venir a tocar. De pronto, a las 5:30 tengo sueño, me acosté tarde. Pero viene mi responsabilidad como que se van a decir, a Dios le agrada esto. Dios se complace que yo esté haciendo esto. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Hermanos, el entender que nosotros somos sacerdotes de Dios tiene que cambiar nuestra perspectiva de vida. Tiene que afectar lo que somos para luego hacer. ¿Y hacer qué? Pues lo que Dios nos manda. Lo que dice 1 de Pedro 2:9. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ser copartícipes de la obra de Dios en la salvación. Esa es la principal función que tenemos como sacerdotes. Y ustedes, mujeres, como sacerdotes. Que no utilizo la palabra sacerdotisa porque para mí suena extraño. Pero es el femenino sacerdote. Entonces, podemos acercarnos a Dios. Podemos hacer sacrificios. Podemos interceder diariamente por cada uno. No esperemos pedirle a otra persona que ore por mí, por mis necesidades y por mis hermanos. No esperemos que otros vayan a llevar el evangelio. El hacer estas cosas antes estaba reservado para algunas personas. Pero hoy todavía nosotros creemos que eso sigue reservado para algunas personas. Y no, es para cada uno de nosotros, para todos los que hemos depositado la confianza en el Señor Jesús, para todos aquellos que hemos dicho, sí Señor, yo soy pecador y el pecado me separa de Dios, yo necesito a Cristo en mi vida. Y hoy podemos decir, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Dios quiere que yo ejerza esa labor aquí en la tierra para atraer a muchos más. Así que eso no es un privilegio para algunos, es un privilegio para todos los que nos llamamos cristianos, creyentes. Yo no sé si eso traiga un reto a su vida hoy, hermano. Yo no sé si lo traiga. No sé si hayamos visto de esta manera, aunque somera, pero es un recordatorio de cómo se dio el sacerdocio, qué es un sacerdocio, de dónde viene. Vimos los 4 sacerdocios someramente que la Biblia nos menciona, pero para mí lo más especial es esto, que entendamos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que hizo un sacrificio con su vida por nosotros, que eso hace que estemos sentados en los lugares celestiales, pero que nos deja una gran misión, y es anunciar esas virtudes de Cristo. ¿Cuáles virtudes? Pues lo que Él hizo por nosotros. Que siendo Dios, se hizo hombre, que vino, que murió en la cruz, que resucitó, que subió a los cielos, que como sacerdote está sentado a la diestra de Dios, porque Dios lo designó sacerdote para siempre. O sea, no va a dañar. Que eso lo hizo mediador de un nuevo pacto, ese nuevo pacto de gracia. Porque el antiguo pacto, ¿qué era? Si ustedes se portan bien, los bendigo, si no, maldición. Pero ese pacto de gracia de Dios, ese regalo que Dios nos da a ti y a mí, necesitamos entenderlo, necesitamos interiorizarlo, pero también necesitamos extenderlo. Y muchos nos quedamos con ese regalo guardado aquí. Dios me salvó. ¿Y de qué me salvó? Porque a veces pensamos que lo que nos salvó y de lo que va a salvar a los demás es muy pequeño. Y por eso no nos preocupamos
que millones de personas, y entre ellos las personas que amamos, van derechito a un lugar del cual no van a poder salir nunca. Nunca. Y lo que hace Cristo es sacarnos de ese infierno, de ese lugar donde Satanás nos quiere llevar, de ese lugar de tormenta eterno, sacarnos de ahí y traernos aquí al reino de Dios. Y no lo hemos entendido, porque no vivimos como tal. No nos preocupa que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi tío van en ese camino. Y yo sigo aquí preocupándome no por cosas que no sean importantes, pero sí algunas son hasta pequeñeces. Preocupándome cómo me veo, cómo hago esto, cómo hago aquello, en conseguir más dinero, en hacer miles de cosas que no están mal. Pero necesitamos, hermanos, como iglesia, enfocarnos en esto. Enfocarnos en que realmente somos sacerdotes de Dios. Enfocarnos en que Él desea utilizarte. Y te ha puesto a ti y a mí en lugares diferentes. Imagínense, en Bogotá todos vivimos en diferentes partes. Lo que quiere decir que podemos estar representando a Dios en muchos lugares. Y si nosotros cada 8 días, cada uno de nosotros, hubiéramos hablado de Dios a una persona, ¿cuántas personas hubieran escuchado en esta semana? En una semana. ¿Cuántos somos, Cristian? Más o menos en la iglesia. 135 personas, imagínense. 135 personas, ¿cuántas escucharán por lo menos una? ¿Cuántas serían? 135 personas. Y de esas 135, tal vez que vinieran 5 que nos acompañen. Las otras escuchan, pero no. Cada 8 días tuviéramos 5 por la labor nuestra. Pero muchos de los que han llegado han sido por la misericordia de Dios. Que van pasando ahí, se ven, me gusta la música, vienen, escuchan y se quedan. Muchos también han venido por evangelismo, que hemos salido a evangelizar y algunos vienen, y chévere. Pero hermanos, con esto no tengo más la intención de que podamos pensar. Solamente eso, que podamos meditar en decir, Señor, si me falta. Señor, no estoy haciendo bien mi labor. Señor, perdóneme. Señor, ayúdeme. Es que me da pena evangelizar. Pasa. Bueno, preparémonos. No necesitamos ser teólogos para ir a predicar el evangelio. Porque a veces no, hasta que no lea la Biblia 5 veces y conozca las 52 doctrinas, entonces ahí se salga a evangelizar. No, nosotros necesitamos hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cristo me salvó. Dios es bueno, Dios nos ama. Y podemos enseñar solamente eso. Y surgen preguntas, claro, entonces llamamos a otra persona para que las resuelva. Pero no esperemos a que seamos teólogos porque tal vez nunca lo seamos. Y Dios no quiere eso. Dios nos dio dones diferentes para hacerlo, hermano. Así que yo con este mensaje el día de hoy quería que miráramos esa parte. Y como iglesia queremos que entendamos lo que enseñamos. Y enseñamos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Entonces, ojalá que podamos salir a hacer eso. A ser sacerdotes. Sacerdotes que se limpian, como hablábamos y como hacía, se lavaban las manos y los pies, que se limpian del pecado. O sea, nos apartamos de él, luchamos con él. Sacerdotes que necesitamos conocer de la palabra. Y por eso venimos los domingos aquí, por eso en los ministerios hay estudios, porque estamos creciendo en la palabra. Para poder que cuando demanden algo de nosotros podamos responder. ¿Por qué hacen eso? Porque la Biblia lo enseña, porque Cristo lo enseña, porque Dios lo diseñó. Por eso hacemos las cosas. No las hacemos por otra cosa, sino porque son un mandato del Señor. Entonces, mis amados hermanos, le pido a mi Dios que esa palabra que trae hoy a nuestra vida, el ser sacerdotes, pueda calar profundamente en nuestros corazones para que podamos corregir lo que tengamos deficiente. Y si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Qué bonito es cuando uno puede decirle, uy, Señor, ¿sabe qué? Eso lo hice.
¿Ya predicaste? Sí, Señor. Que podamos presentarnos como obreros aprobados. Que no tenemos de qué avergonzarnos. Esa palabra vergüenza es fuerte, ¿cierto? ¿Ustedes se han sentido avergonzados alguna vez? Muchas veces. Yo muchas veces me he sentido avergonzado delante de Dios. Porque me ha colocado personas al frente para evangelizarlas y no lo he hecho. No lo he hecho. Me distraigo con algo y cuando digo, uy, Señor, esa persona pude evangelizarla. Y cuando va a mirar, ya se fue. Como les conté una vez, cuando viví un testigo de Jehová, ya le estaba hablando a una persona que Dios me puso ahí. Pero seguí preferir trotando y dije, ahora, cuando fui, no, ya estaba otra persona ahí haciéndolo. Entonces, que esto sea un llamado, hermanos del Señor, que como iglesia podamos crecer. Dios está haciendo algo grande con cada uno de nosotros. Mire, veía los bautismos el domingo y fue hermoso ver a estos chicos bautizándose. Porque es eso, es ver el evangelio puro, es ver que el evangelio transforma vidas, que es real, ¿cierto, Manuel? Nos gozamos con ellos, nos gozamos con su familia, decir, yo pertenezco a Cristo. Entonces, el ánimo que Dios nos da hoy es hacia adelante, no hacia atrás. Ya fallamos, sí, ya lo hicimos, pero dejemos el pasado en el pasado. El presente vivámoslo y el futuro oremos que viene, porque si tenemos un presente con el Señor, el futuro está asegurado, que es estar con Él. Así que mis hermanos, esto es un ánimo para que podamos crecer en el Señor y crecer en esta parte de creernos. Alguien me decía hace unos días, es que usted no se la cree, y yo no me creo que es un hijo de Dios. Pues necesitamos creer que somos hijos de Dios, que tenemos una responsabilidad grande, que somos utilizados por Dios para llevar su obra. Que no es un mandato solamente para algunos, que es un mandato para cada uno de nosotros. Así que, bueno, me gustaría que esta semana, como tarea, puedas meditar en eso. Si realmente has pensado si eres un sacerdote, si lo creías, si lo sabías, si no lo sabías, que puedas meditar en eso. ¿Qué cosas buenas ha hecho como sacerdote o como una mujer sacerdote? ¿Y qué cosas te faltan? Creo que sería una buena tarea empezar, oiga, a mí me falta esto. Yo nunca pensé que yo tenía la responsabilidad o que Dios me ve como un sacerdote. Porque es una palabra fuerte, ¿cierto? Cuando Dios me dice, te veo y quiero que seas un sacerdote, es algo fuerte. Entonces me gustaría que esta semana meditaran en eso. Y meditando en eso, que piensen en una persona, para hacer algo de lo que tú puedas hacer como sacerdote. ¿Qué es qué? Interceder, ¿cierto? Orar por ella, hablarle de Dios, o hacer de pronto un sacrificio por ella, de pronto deja de comerte 2 panes y le das un pan a esa persona. Que puedas pensar en eso, en las funciones que tiene como sacerdote una persona para bendecirla. Levante la mano el que ya pensó en esa persona. 2, 4, muy bien. 5, a ver, ojalá, me gustaría ver todas las manos levantadas. Una persona. Esta semana voy a orar por mi esposo. Sí, es que el Señor transforme su corazón. Voy a orar por mi esposa esta semana. Sí. Voy a orar por mi tío, ese tío que. Voy a orar por esa persona que le hice tanto daño para que me perdone, porque hay que llevar a la reconciliación. Y como sacerdotes tenemos esa función, ayudar en la reconciliación. A ver, ¿quién otro pensó ya en otra? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uy, me quedan poquitos. Yo los animo, hermanos. A ver, vamos a hacer un trabajo. Voy a terminar una vez vea todas las manos levantadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una sola persona. Hola. No, mentira.
Entonces, ¿alguien alguna pregunta sobre el tema? Ve qué bueno. Soy muy buen maestro, Chris. Gloria a Dios. ¿Chris va a hacer un aporte? Solamente recordarnos cómo este tema, con el enfoque de iglesia, se vuelve tan importante. Podemos mirarlo de manera individual y recordar que cada uno es sacerdote, pero pensemos en cómo aporta este tema tan importante a lo que somos como iglesia, porque eso hace que sea muy diferente. Cuando uno piensa que solamente una persona es sacerdote, uno va al templo y espera que quien trabaje, el sacerdote. El sacerdote es el que está haciendo todas las cosas y todos los demás estamos recibiendo o somos espectadores. Pero si somos un reino de reyes y sacerdotes y todos somos sacerdotes, ¿quiénes trabajan? Todos. Todos aportamos, todos llevamos sacrificio, todos enseñamos. Y eso es un concepto muy importante que queremos rescatar como iglesia y que es una consecuencia muy importante de este tema de que somos reyes y sacerdotes. Que un domingo en la mañana no es el que está aquí parado, el que simplemente está dirigiendo la alabanza o alabando. ¿Quiénes estamos aportando sacrificio o alabanza al Señor? Todos, todos tenemos que llegar con esa mentalidad de vengo, Señor, a traer sacrificio o alabanza delante de ti. Cuando estamos abriendo la palabra, hay una persona a quien Dios ha preparado y dotado de dones y que abre la palabra, pero ¿es la única persona que debería abrir la palabra en medio de la congregación un domingo? No. Todos nosotros también en nuestras conversaciones, cuando salimos, cuando se acaba el culto, cuando hablamos con otra persona, unos a otros nos edificamos y nos recordamos la palabra del Señor. El servicio no solamente es los que están acá o los que están de ujieres, los que sirven, sino que tenemos que tener la mentalidad que ¿quiénes sirven? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Todos. Entonces, todos nosotros tenemos que aportar también ese servicio dentro de la congregación. Entonces, fíjense que esto es muy importante, no solamente para nuestro desempeño espiritual individual y evangelístico, sino también para quienes somos como congregación, ¿vale? Entonces, plenos a esa tarea que nos puso Fer, pensemos esta semana cómo ejercemos nuestro sacerdocio y ejerzámoslo. Y de hoy en 8 vamos a continuar con algunas columnas de lo que hacemos como iglesia y vamos a empezar hablando de la adoración y qué es adorar en comunidad y qué es adorar como iglesia. No la adoración como tema individual, sino nosotros como iglesia qué y cómo adoramos, ¿vale? Entonces dejo a Fer para que nos cierre en oración. Vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Dios, dándole gracias. Señor, cuán bueno tú eres. Gracias, porque lo que somos, lo somos por ti. Y yo hoy, mi Rey, delante de ti, con mis hermanos, mi Señor, como congregación, como tus hijos. Esos hijos, mi Señor Jesús, que tú ganaste para ti y para tu Dios. Aquí estamos, mi Señor, con un corazón dispuesto a escucharte, con un corazón dispuesto a obedecerte, mi Señor. Yo te clamo para que tú nos guíes día a día, momento a momento, para que nosotros podamos ser más obedientes a ti y podamos depender más de ti. Así que mi Rey, ayúdanos a concentrarnos y a hacer lo que tú nos mandaste hacer. Sacerdotes, hijos tuyos, para tu gloria y para tu honra. Te amamos, Rey precioso, y bendecimos tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, les quedan 5 minuticos para un buen café.